Comenzamos nuevamente con otra entrevista digital, como estamos haciendo estas últimas semanas y seguiremos haciendo en cuarentena con diputados nacionales. Carlos Gutiérrez, diputado nacional por la provincia de Córdoba, es quien está del otro lado de la pantalla de la computadora. Carlos, ¿cómo anda? Mi nombre es Rodrigo Marcovilés. Hola Rodrigo, un gusto de verte y de escucharte. Bueno, ¿cómo se está viviendo la cuarentena desde Córdoba, ¿no? Las noticias que llegan acá al área metropolitana, si se quiere, de Buenos Aires, es que, por ejemplo, Río Cuarto está en una transición de la apertura a prueba y error con el transporte público y demás. Bueno, de primera mano, ¿cómo lo viven los cordobeses? Bueno, los cordobeses vivimos lo que estamos viviendo todos los argentinos, creo yo, con las particularidades que tiene cada una de las provincias, cada una de las regiones dentro de cada provincia, de cada una de las ciudades. Vos mencionás Río Cuarto, que a la sazón es la ciudad, digamos, es la ciudad donde yo vivo, una ciudad de casi 170.000 habitantes. Y no es lo mismo lo que sucede dentro del propio departamento Río Cuarto con poblaciones más chicas, de 4, 5, 8.000 habitantes. Hay un variopinto ahí que tiene que ver con las características, digamos, fundamentalmente en torno al nivel de concentración poblacional, que es el gran problema, el foco del problema de la pandemia está precisamente allí. No por nada el 80 y tanto por ciento, 83, 84% de los casos está en el AMBA. No por nada en la provincia de Córdoba los casos, si bien han sido brotes que hemos sido capaces de hacerlos entrar en retirada por acciones concretas, de las que podemos hablar también. Lo cierto es que allí está, donde está la concentración, allí es donde el virus más puede circular y más daño puede hacer. Y lo estamos viviendo los cordobeses con el ensayo-error que supone esta nueva realidad que nos ha tocado vivir a los seres humanos, porque todo el planeta está en la misma situación. Nadie estaba preparado para esto, evidentemente, ¿no? Y uno podía pensar que si le planteaban esta situación, podía uno sacar rápidamente la conclusión que los países centrales, los países más poderosos de la Tierra, no iban a tener ningún tipo de inconveniente en enfrentar un fenómeno de estas características. Y sin embargo los han tenido. Y los han tenido por el factor humano, del fallo del nivel, diría yo, de algunos de sus máximos dirigentes, que han demostrado que conducir una nación en términos normales es muy difícil, pero conducirla en términos de una realidad de crisis es muchísimo más difícil. Y eso es solo para estadistas, es solo para dirigentes que pueden ponerse y entender y comprender, primero, que estamos frente a una nueva realidad, que el ensayo-error es la única defensa que tenemos. Cuando hablamos de cuarentena, cuando hablamos de aislamiento, de distanciamiento social, no estamos haciendo otra cosa que apelar a prácticas centenarias de la humanidad, con las que, ¿por qué no tenemos la vacuna? Y alguien puede decir, pero ¿cómo es posible que no tengamos la vacuna con el desarrollo y el nivel que la ciencia y la tecnología tienen hoy en el planeta? Pues no la tenemos. No la tenemos y seguramente sí lo vamos a hacer, porque el genoma no por nada lo hemos podido los humanos desentrañar en cuestión de días. Eso no se podría haber hecho hace 40 o 50 años o tal vez menos. Entonces este ensayo-error es lo que, bueno, nos hace primero tener una actitud humilde frente al fenómeno. No hay sabelotodos acá, no hay quienes nos pueden dar recetas mágicas. Y después comienzan los comportamientos que tienen que ver con el encierro, con la situación que la pandemia tiene a nivel económico, en su impacto. Comienza a lo que yo llamo el fenómeno o la acción de las esquirlas, digamos, después que la explosión se ha producido, que afecta a todos, a unos más que a otros, pero nos afecta a otros. Hay algunos que sufren más. Hay una particularidad en Córdoba en esto, porque a diferencia de otros distritos,
por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay cada vez más casos y sin embargo se piensa en abrir un poco más la cuarentena, o yo no recuerdo muchos distritos que hayan vuelto para atrás. Schiaretti tomó la decisión de que la ciudad de Córdoba, y que Córdoba en verdad la fase vuelva a retroceder. Y recién apunto esto con lo que me estabas comentando de la gente, el aislamiento, estar en la casa, el declive que sienten. ¿Lo asimiló de una buena manera? Bueno, digamos, me parece que la sapiencia de quien está tomando decisiones también radica en eso, en saber merituar cuándo hay que tomar una decisión y volver atrás. El pueblo en general no tiene los elementos que tiene quien tiene que decidir a nivel de lo que es el asesoramiento científico, frente a la pandemia, no tienen todo el nivel de información. Sí la tiene y por lo tanto no tiene excusa quien posee todos esos elementos y por eso gobierna y conduce. Es como si uno le pidiera al tripulante de un barco o al pasajero de un barco las mismas responsabilidades o que asumiera él las decisiones que tiene que asumir el capitán del barco. Lo último que uno puede hacer o ver en la pandemia o en una situación de crisis es que quien conduce uno lo ve inseguro, lo ve sin rumbo, lo ve apegado a soluciones que evidentemente no están dando resultado y por lo tanto hay que cambiarla. Bueno, eso en Córdoba lo hemos hecho e incluso estamos conviviendo con esto que llamamos la nueva realidad de la pandemia, que significa que mientras, como en una guerra, Rodrigo, mientras caen las bombas, la gente no deja de trabajar. Mientras siguen cayendo las bombas, la gente va a los refugios cuando tiene que ir a los refugios, pero sigue teniendo su actividad porque precisamente de ella también depende el que ganemos la batalla. Entonces, estas dos realidades van conviviendo en función de qué y de que cómo es el comportamiento que logramos tener como miembros de una sociedad. Si nosotros cometemos imprudencias, tenemos muchos casos y nosotros también los hemos tenido en Córdoba, bueno, ya vemos rápidamente cuáles son las consecuencias. Son muy graves las consecuencias de una imprudencia, de un fallo, a veces de un acto fallido, que no tiene a lo mejor mala intención, pero sin embargo termina una persona contagiando a 30 o a 40 y con eso dispara la curva de contagio de una manera escandalosa. El virus tiene esa particularidad, entre otras. Nos está esperando ahí afuera, nos hace creer muchas veces, una manera de expresarme, por supuesto, que las cosas están mejor, que está pasando, y en cuanto metemos la pata, el virus nos atrapa. Entonces, creo que convivir con estas dos variables, por decir así, es la tarea de quien tiene que tomar decisiones. Tal vez, Rodrigo, en el interior, o tal vez, como me animo a decir, tal vez a nosotros, los argentinos, nos salve que tenemos 3.200.000 kilómetros cuadrados. Somos un país muy grande, muy expandido, salvo el AMBA y salvo algunos grupos como el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Mendoza. El resto está muy repartida la población en pequeñas poblaciones. Y eso tal vez sea uno de los antídotos que podamos usar para no tener los niveles de contagio que tienen otros países. Pero esto que vos preguntas concretamente sucede también en Córdoba. Carlos, la última, y me voy más también al Armado Nacional. Ustedes, si bien hacen acuerdos, se ponen una cierta neutralidad entre las fuerzas dominantes hoy por hoy en las cámaras. En la última sesión del Senado, no, diputados, en el Senado, la oposición volvió un acuerdo por inquilinos. Yo te pregunto a vos como diputado, ¿cómo ves la postura política? Porque recién hablabas de las esquirlas, ¿no? De lo que queda después de la pandemia. No sé la gente si va a recordar el esfuerzo que se hizo en la pandemia, lo que significó, o si se va a apuntar plenamente en lo electoral a lo económico. Y bueno, vos hiciste varios proyectos justamente en Córdoba por lo económico, así que te quiero consultar acerca de la postura o tu mirada acerca de la utilización política que se puede hacer post pandemia, ¿no? Ya comienza a vislumbrarse, o por lo menos la oposición, el macrismo, o Cambiemos, intenta hablar de una elección el año que viene. ¿Esto cómo lo ves? Bueno, yo lo veo realmente como un aprendizaje que también no solamente los oficialismos, sean del color político que sean,
no tienen margen para estar teorizando tanto, tienen que actuar. Y como hay que actuar sobre la base del ensayo-error, esto no es que justifique cualquier cosa, pero sí no hay tiempo para andar teorizando, para andar ocupándose de ocupar otro lugar que no sea el de la pelea contra el virus. Yo veo a una oposición que le sigue costando, al menos a alguna parte de ella, le sigue costando encontrar su lugar en el mundo. Veo un discurso en algunos medios, sobre todo capitalinos, un discurso que habla de no caer o de la tentación de no caer en el autoritarismo. Y a mí me parece bien, me parece que la pandemia de por sí resta libertades, eso es una obviedad, claro que las resta. Esto del capitán, que recién me decías. Claro, el solo hecho que ya tengamos que estar encerrados y tengamos que actuar con protocolos para todas las cosas, eso ya de por sí no es culpa de nadie, es una consecuencia objetiva del desarrollo de la pandemia. Ahora, tan grave es o tan malo es que no cuidemos la democracia y caigamos en actitudes autoritarias, la tentación autoritaria, pero poco se habla de la otra tentación autoritaria, porque también hablar en términos de apelar a las cosas que salen, a lo peor del ser humano, que también sale naturalmente y espontáneamente en estas situaciones, la bronca, el resentimiento, todos los malos sentimientos que están justificados, pero aquel que trata de instrumentarlo con un objetivo de oposición, eso también es autoritarismo. Yo te diría que se parece bastante a los comportamientos del fascismo incluso, como actitud, digamos, política. Entonces, hay que tener cuidado con estas cuestiones y creo que hay que ser muy equilibrado, hay que tratar de tener un gran equilibrio. Nosotros, Rodrigo, tenemos absolutamente claro desde Córdoba que el alineamiento con quien conduce el barco en esto, que es el presidente Alberto Fernández, y que a nuestro entender lo está haciendo bien, y muchas veces muy bien, no porque no comete errores, todos cometemos errores en esta nueva realidad. Pero ese alineamiento tiene que ver con un concepto fundamental de conducción y de comportamiento ante una crisis, en este caso la pandemia, que es precisamente la centralidad de las decisiones. En una crisis no hay tiempo para andar consultando muchas cosas, y es cierto entonces que la oposición tiene que buscar su rol de equilibrio, de decir, bueno, le damos estos poderes, pero no le damos esto, pero no de la manera muchas veces en que pareciera que porque no encuentran ese lugar en el mundo, que sí lo encuentran aquellos dirigentes de la oposición que tienen responsabilidades para gobernar. Claro, ¡qué casualidad! Y no han dejado ninguno de ellos de ser opositores. Ninguno de ellos ha dejado de ser opositor. Yo no lo veo a Larreta que haya dejado de pertenecer o que manifieste con ninguna de sus expresiones haber dejado de pertenecer al partido o a la fuerza política que pertenece. No lo veo a Gerardo Morales habiendo abandonado la Unión Cívica Radical. Los veo, sí, muchísimo más concentrados porque están gobernando y no perdiendo tiempo en disquisiciones que en definitiva lo único que hacen es exacerbar y alejarnos de las soluciones concretas que la gente necesita. Así lo veo yo, y ese comportamiento en la Cámara también se verifica, y bueno, y precisamente un bloque como el nuestro, el de Córdoba Federal, que yo me honro en presidir, muchos nos dicen, bueno, pero ustedes son quienes les dan el quórum, y claro que lo vamos a dar, y lo volveríamos a dar toda vez que el gobierno que está conduciendo la crisis necesita del apoyo y de todas las herramientas para solucionar la crisis. ¿Que eso significa un cheque en blanco? Nadie debe dar cheque en blanco. Y el primero que tiene que tomar los recaudos para no usar el cheque, en todo caso, o el crédito que se le da, es el propio oficialismo. También el nivel de autocrítica que el oficialismo tenga va a redundar en una actitud muchísimo más beneficiosa para los argentinos. Carlos, muchas gracias. Ojalá que la charla de esto es muy cambiante, así que quizá volvemos a hablar por estos medios, pero ojalá que la próxima se pueda dar ya en el despacho, con normalidad, con la nueva normalidad. Ojalá que sí, con la nueva normalidad. Te mando un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias.
Muy bien, nosotros continuamos con más comunas.